Estás en sintonía de Luxor TV y hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo está el mercado de los 7 pares de criptomonedas que el OneForex oficialmente ha anunciado que va a utilizar. Vayamos con la moneda madre, en este caso Bitcoin. Como pueden ver, Bitcoin al día de hoy está en $21,446. Vamos a observar aquí en la gráfica cuál ha sido la trayectoria. En el último video que les hablé acerca de Bitcoin, como podrán haber notado, estaba en unas cifras muy bajas y nos ha sorprendido que en unos pocos días ha llegado a un valor muy alto. Puede que llegue a los 21.500 mañana y que el fin de semana pueda subir un poquito más. Esta moneda los fines de semana, por razones muy extrañas, a veces sube de valor. Como ustedes saben, la mayoría de los mercados no operan los fines de semana, pero el mercado de las criptomonedas sí funciona los fines de semana. Nunca se detiene. Vamos con la otra criptomoneda que se llama Ethereum. Se ha pegado un salto increíble. Como pueden observar en la gráfica, Ethereum hace aproximadamente unas semanas atrás estaba en 1217, exactamente el 13 de octubre. Y han pasado pocas semanas y su valor está ya por 1657. Es un momento de sacar algo de utilidad, si así lo deseas. Para todos aquellos que están en proceso de aprender un poco de esto, lo ideal sería comprar siempre en la baja y vender en la alta. Vamos entonces con la otra criptomoneda que se llama Cardano. Cardano es otro de los proyectos que está dentro del OneForex. Vamos a poner un mes para que ustedes vean. Su nivel más bajo estaba en 33 centavos y al día de hoy está ya en los 43 centavos según la gráfica, como lo están viendo. Entonces recuerden que el trading es algo sumamente riesgoso, se requiere de un asesoramiento. Yo no soy un asesor de trading ni nada de eso. Básicamente doy la información para que ustedes poco a poco vayan entendiendo un poco este universo del mundo de la criptografía y cómo hacer el negocio del trading. Vayamos entonces a Solana. Solana es otro de los proyectos que va a estar dentro del OneForex y como pueden observar las gráficas, hace exactamente un mes estaba todo en rojo y uno de los puntos más bajos de Solana fue cuando estaba en $27.26. Pero al día de hoy, si pongo acá un día de trading, de trayectoria, vamos a poder observar que los mercados han hecho que esta moneda se vaya a los $34.93. Esto quiere decir que hay un beneficio interesante en esta subida. Puede que mañana siga subiendo un poquito más, puede que mañana pueda bajar. El mercado es así, sube y baja. No lo podemos controlar, no lo podemos predecir. Solo podemos ver su historia y tratar de entender cómo se comportan las monedas cada día, ¿no? Básicamente. Vayamos con el otro proyecto que se llama Alisport, que es SOC. Aquí todavía tengo mis dudas, quiero decirles, porque estuve buscando esta moneda y básicamente es un proyecto bastante nuevo relacionado con todo lo que es el mundo del fútbol. Podemos ver aquí su portal web. Vamos a ver qué nos devela. Aquí está básicamente parte de lo que es este proyecto y tiene pues su moneda y ya está disponible. SOC ahora mismo tiene un valor de ni siquiera el centavo. Miren esto. Vamos a acercar un poquito más para que ustedes entiendan esta métrica aquí. Ok, este es el valor. Se calcula de aquí hasta acá. Para que aquí marque un centavo, esta cifra que está aquí, que es el 1, debería decir 9, 9, 9, 9, todos los demás.
para que entonces acá registres un centavo y tenga valor este proyecto. Entonces vamos a la gráfica y observemos qué es lo que ha pasado con SOC. Pongamos un mes. Miren usted esta caída tan grande, ¿no? Y aquí tuvo un bajón. Se fue a 0.0016, que es nada. Ahora mismo, a 2 dígitos, esta moneda no tiene ni un valor. Pero está, como quien dice, dentro del OneForex. Y bueno, tenemos que hablar sobre ella. En el video pasado que toqué el tema de OneForex no hablé mucho de ella, porque todavía tengo mis dudas si SOC representa eso. Se lo dejo a la comunidad para que investigue. Yo pongo SOC aquí en el buscador y me aparecen varios proyectos. Me aparece SodaCoin también, que es otro proyecto. Y me aparece Allsport SOC. Entonces estoy hablando sobre esta moneda en particular, pero puede ser esta también. Ok, SodaCoin. No sé en realidad sobre SOC cuál moneda sería de esas dos. Por lo tanto, voy a tratar de no tocar esa moneda hasta que ya sepamos en realidad cuál de las dos va a ser. Y se lo dejo a ustedes para que comenten acerca si te suena esta SOC que se llama SodaCoin, o si te suena la anterior que era SOC Allsport, que es la moneda relacionada con los juegos, con el deporte, pues básicamente. Vamos entonces a XRP, que esa sí está clara. El mercado está en verde, como pueden ver aquí en la gráfica, completamente verde. Vamos a probar ir hacia un mes atrás. Ok, observen esto, todo en rojo. Todo el mes fue rojo y ahora hay una pequeña subidita, como pueden ver acá, que se ha manifestado en estos últimos días de la semana. Niveles muy bajos de XRP, 43 centavos. Precio actual de XRP está ahora mismo en 49 centavos. Esto quiere decir que eventualmente hay un beneficio, si lo pueden observar, muy claro, de 43 a 49 centavos. Si notan, XRP es una moneda que mantiene sus límites, no se va muy arriba ni muy abajo. Siempre está con cifras muy pequeñas en comparación a Bitcoin, que pueden ver los saltos enormes y que a muchos traders les gusta Bitcoin por eso. Vamos a Compound. Este es otro proyecto un poco más sólido. Lo veo muy parecido a lo que puede ser un futuro One, con una moneda sólida en 52. En este caso la nuestra está en 42.50. Pero vamos a ver qué pasa en un mes con este proyecto. Pongo aquí la métrica de un mes y los niveles más bajos de Compound, pues estaba básicamente alrededor de los 42 más o menos, 45, dice 45.86. Como pueden ver, en los niveles más bajos estaba en 45.86. Si ponemos una semana, vamos a notar ya una escalada de ese nivel. Se va a los 48, 49, llega a los 50, sigue subiendo y está en el valor que nos presenta la gráfica al día de hoy, de unos $52, como está aquí. Entonces, si las personas entraron cuando la moneda estaba hace un mes en el nivel más bajo, que era aproximadamente los $42, $45, y ahora logran salir de esa orden que colocaron en esa fecha, ya tienen un beneficio interesante, porque estamos hablando que hoy día está en 52 menos 45. Estamos hablando de un beneficio de $7 por moneda. Si compraste 100 monedas, lógico, vas a tener un ingreso de 7%, estaríamos hablando
de $700. Básicamente este universo del trading es bastante simple, pero a la vez complejo, porque las decisiones emocionales a veces afectan nuestras entradas y nuestras salidas. Porque si te emocionas y desconoces cómo hacer esto, puedes cometer un gran error. La plataforma OneForex lo que trata de hacer en un futuro, cuando esté disponible, es enviarnos señales para poder tener un acierto de un 70%, donde tú como trader tomas la decisión si entras o sales con esa señal que te manda la plataforma. Muchas personas no reciben señales, van por impulso emocional, y es ahí donde se cometen los grandes errores. Es ahí donde mucha gente pierde dinero, porque eventualmente te das cuenta que compraste cuando iba subiendo porque te estabas emocionando, y lo que tenías que haber hecho es esperar que el mercado se nivelara para ver hacia dónde va y tomar una decisión más adelante. Se compra cuando el mercado está en caída. Esto quiere decir cuando el mercado está en rojo, no cuando el mercado está en verde. Ahora que está en verde, si esperas unos 3-4 días más y observas que se estabiliza, entonces tú tomas la decisión si quieres vender o quedarte allí. Pero vuelvo y repito, a veces somos emocionales y las personas cometen errores y venden cuando no tienen que vender y compran cuando no tienen que comprar. Bueno, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias.